El viento silbaba entre las calles vacías mientras el señor Elías Calderón, un empresario inmobiliario impecablemente vestido, tomaba un atajo por el parque tras una larga y frustrante reunión con la Junta. El aire frío se sentía tan helado como la pesadez en su pecho. Otro negocio perdido. Otro fracaso más que añadir a la lista. Las luces de la ciudad parpadeaban sobre su cabeza mientras se acercaba al área de juegos. El columpio se movía suavemente con la brisa. La risa de los niños era ahora solo un eco lejano, un recuerdo atrapado en la oscuridad. Entonces, algo lo detuvo. Una pequeña silueta, apenas visible entre las sombras, estaba acurrucada sobre una banca desgastada del parque. Una niña, de no más de 10 años, yacía allí, aferrada a un oso de peluche deshilachado contra su pecho. Vestía una sudadera enorme, y sus diminutas manos se aferraban con fuerza a su cuerpo, como intentando retener el poco calor que le quedaba. Su rostro, tranquilo mientras dormía, contrastaba con los temblores que sacudían su cuerpecito por el frío. Elías se quedó inmóvil. Aquello no estaba bien. Ese no era lugar para una niña. Dio un paso hacia ella, sin saber exactamente por qué. Aquel hombre que había dedicado su vida a levantar edificios y demoler barrios humildes, ahora se encontraba paralizado, contemplando a una pequeña sin un techo donde refugiarse. Su mirada se desvió hacia los columpios, y luego volvió a posarse en aquella pequeña figura. «¿Por qué está aquí?», murmuró en voz baja, como hablando al viento. «¿Dónde están sus padres?». Una parte de él deseaba simplemente seguir caminando, fingir que no había visto nada. Pero al darse la vuelta para marcharse, la imagen de la niña quedó grabada en su mente como una marca imborrable en su alma. Aquella noche, conciliar el sueño no fue tarea fácil. Porque por primera vez en muchos años, Elías Calderón sintió que algo dentro de él comenzaba a despertar. Algo que llevaba años sepultado bajo logros, orgullo y concreto. No sabía explicarlo aún, pero intuía que ese instante había resquebrajado una parte de él. Una grieta que no podría ignorar. La noche siguiente, sin buscarlo del todo, o al menos eso se repetía a sí mismo, volvió a recorrer el mismo camino. La ciudad zumbaba a lo lejos, pero el parque permanecía en silencio, cubierto por la luz de la luna y envuelto en sombras. La vio nuevamente, acurrucada en el mismo banco, aunque esta vez estaba despierta, sentada, partiendo un sándwich por la mitad y ofreciendo un pedazo a un perro callejero, delgado y temeroso. El animal movió la cola con cautela antes de acercarse a comer a su lado. Elías observaba desde el borde del sendero, sintiendo una presión extraña en el pecho. Avanzó, sus zapatos brillantes crujieron sobre la grava. La niña levantó la vista. No se sobresaltó, simplemente lo miró con serenidad, como quien ya está acostumbrado a la presencia de desconocidos, pero no solo para alimentarse, sino también para ayudar. Lavaba platos, barría el suelo, servía comida a personas aún más necesitadas que ella. Nadie parecía cuestionarlo. La conocían. Para muchos, era solo la niña callada del parque, pero para quienes la veían todos los días, se había convertido en una presencia constante, discreta pero invaluable. Elías observaba todo desde lejos, con el corazón cada vez más apretado. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña cargara tanto con tan poca queja? ¿Dónde estaban los adultos que deberían protegerla? ¿Qué clase de mundo dejaba que una criatura con tanto valor sobreviviera sola, noche tras noche? Una tarde, mientras ella recogía los platos con delicadeza, un voluntario mayor se le acercó y le dijo en voz baja: «¿Aún crees que va a volver, verdad?». Ella no respondió. Solo asintió suavemente sin levantar la mirada. Elías, escondido tras una valla, sintió como esa breve escena le desgarraba el alma. Ella seguía creyendo. Esperaba. Como si el tiempo no se le agotara, como si su madre fuese a cruzar el parque en cualquier momento con una sonrisa, diciendo: «Gracias por esperarme, hija». Esa noche, volvió al banco más tarde de lo habitual. Llovía. Una llovizna fina pero helada caía sin descanso, y aún así, ahí estaba ella, envuelta en su sudadera empapada, compartiendo una galleta rota con el mismo perro callejero,
que se acurrucaba a su lado para darle algo de calor. Elías se acercó por fin, sin esconderse esta vez. Sus zapatos se hundieron en el barro, su abrigo caro mojado por la lluvia, pero no le importó. Se sentó lentamente junto a ella. ¿Puedo acompañarte un rato?, preguntó, empapado, con la voz apenas audible. Ella lo miró, sus ojos grandes y oscuros reflejaban el brillo de las luces lejanas, y asintió con una mueca casi imperceptible. No dijo nada. Tampoco hacía falta. Había algo en su silencio que decía más que 1000 palabras. Pasaron minutos sin hablar. El perro dormía entre ambos. ¿Sabes?, dijo él finalmente, rompiendo el silencio. A veces, cuando uno espera demasiado tiempo, olvida por qué empezó a hacerlo. Ella no respondió de inmediato, pero luego murmuró: «Yo no he olvidado». Y en ese instante, Elías entendió que ella no solo esperaba a su madre, también esperaba que el mundo, algún día, le hiciera justicia. No sabía cómo, ni cuándo, pero algo en él se rompió por completo. No podía dejarla allí. No una noche más. No si todavía le quedaba algo de humanidad. Sino también para brindar ayuda. Elías permaneció afuera, inmóvil, observando con incredulidad cómo aquella pequeña repartía pan entre otros niños sin hogar. Consoló a un niño que sollozaba en un rincón, compartió parte de su comida con alguien aún más hambriento que ella, y lo hizo con una sonrisa tan genuina, tan cálida, que lo desarmó por dentro. Esa niña, que vivía en las sombras, que sobrevivía con lo mínimo, tenía una compasión más pura que cualquiera de los empresarios con los que él compartía reuniones lujosas y cenas opulentas. No poseía nada, y aún así, entregaba más de lo que cualquiera a su alrededor estaba dispuesto a dar. Y entonces, sin que lo buscara, sin que lo esperara, emergió un recuerdo. Algo enterrado profundamente en su memoria, como una cicatriz olvidada. Vio al niño que él mismo había sido, tal vez de 7 años, encogido en el asiento trasero de un auto donde su madre dormía por las noches. Recordó el frío calando en los huesos al amanecer, la vergüenza de aceptar comida gratuita en comedores comunitarios, y aquellas madrugadas en las que, entre lágrimas silenciosas, se prometía a sí mismo que nunca más volvería a pasar hambre. Pero, a diferencia de ella, él había decidido construir muros. Muros de acero, de concreto, de indiferencia, para dejar atrás ese dolor. Se refugió en la ambición, en los negocios, en los edificios que tocaban el cielo, hasta que olvidó quién había sido. Hasta que dejó de reconocerse. Y ahora, mirando a esa niña que aún tenía el valor de dar luz en un mundo que la había sumido en la oscuridad, sintió que algo dentro de él comenzaba a quebrarse. No era lástima. Era algo mucho más profundo, era reconocimiento. Era el eco de un alma que creía perdida, moviéndose lentamente bajo los escombros del poder y el silencio. Esa noche, la lluvia cayó con furia, tamborileando sobre el asfalto como una alarma que no podía ignorarse. Elías llegó al parque con el corazón latiendo con fuerza, los ojos escaneando cada rincón entre sombras, como si temiera no encontrarla allí esta vez. Como si de pronto entendiera que no podía seguir viéndola como un simple símbolo de su pasado, sino como alguien que necesitaba su ayuda, ahora. Pero el banco estaba vacío. No había rastro de la niña, ni del osito desgastado que siempre llevaba con ella. Solo quedaba la lluvia empapando la madera y un silencio cortante que pesaba más que el viento. Elías salió del auto de un salto, sin siquiera tomar el paraguas. Un nudo se formó en su pecho mientras corría desesperado por las calles cercanas, llamándola, sin saber siquiera cómo se llamaba. Detuvo a comerciantes, revisó callejones, buscó en el comedor comunitario. Nada. La ciudad parecía tragarse sus pasos y sus preguntas. Las horas se estiraron como si el tiempo se burlara de él, hasta que, finalmente, bajo la tenue luz de una parada de autobús, distinguió una silueta pequeña encogida en el suelo. Allí estaba ella. Su cuerpo empapado, encogido sobre sí mismo, tiritando sin control. Elías cayó de rodillas a su lado, la tocó y sintió el ardor en su piel. Su respiración era débil, irregular. Fiebre. Ella murmuró algo, confundida. «Mamá», susurró,
apenas consciente. Tranquila, dijo él con la voz quebrada. Soy yo. Te tengo. La levantó con un cuidado desesperado, como si en sus brazos sostuviera algo irreemplazable. Corrió hacia el auto, manejó sin pensar en semáforos ni límites, guiado solo por el miedo. En el hospital, el tiempo pareció perder sentido. Las máquinas emitían pitidos, los médicos y enfermeras se movían con precisión. Y él estaba solo en la sala de espera, aún empapado, las gotas cayendo de su abrigo sin que se diera cuenta. Miraba el suelo, inmóvil, mientras la culpa se cerraba sobre él como una trampa. Tanto dinero, tanto poder, y permití que una niña durmiera bajo la lluvia mientras yo descansaba en sábanas de lujo. ¿Para qué sirve todo esto que he construido? Torres, negocios, fortunas, ¿de qué vale todo si permito que un ser inocente desaparezca entre los escombros de mi ambición? Las lágrimas, contenidas durante años por el orgullo y el autocontrol, comenzaron a deslizarse, no solo por ella. Nada de eso se comparaba con lo que realmente había cambiado, él. Las cámaras de televisión habían documentado la inauguración. Las donaciones llegaron de todas partes, los discursos, los aplausos, pero en el fondo, nada de eso importaba tanto como la transformación que había ocurrido en el corazón de un hombre que alguna vez se perdió en su propio reflejo. Todo comenzó la noche en que Elías Calderón se quebró, no solo por una niña sin hogar, sino por el niño que él mismo había dejado atrás, por la compasión que enterró bajo ladrillos y contratos, por la humanidad que sacrificó en su ambición ciega por llenar un vacío que solo se hizo más grande. Y allí, en el pasillo estéril de un hospital, donde nada podía ocultar la verdad, finalmente cayó, y desde esa caída, brotó algo nuevo. 6 meses después, la escena era irreconocible. La pequeña que una vez tembló bajo la lluvia, ahora corría descalza por el césped suave de un jardín tranquilo en las afueras, dejando escapar risas limpias mientras el sol jugaba entre sus cabellos. El mismo osito que solía apretar con desesperación, ahora limpio y remendado, descansaba en el columpio del porche junto a una hilera de macetas llenas de flores que ella misma ayudó a sembrar. Dentro de la casa, cálida y llena de vida, Elías Calderón, ya sin el traje elegante ni la mirada distante, estaba sentado en la mesa de la cocina, con las mangas remangadas y un lápiz en la mano, ayudándola con su tarea de matemáticas. Escuchaba con paciencia, sonriendo con ternura mientras ella explicaba su razonamiento. Su rostro se iluminaba cada vez que él la sentía. Creí que lo tenía todo, hasta que conocí a una niña que no tenía nada y que, sin saberlo, me devolvió el alma. La cámara se alejaba suavemente, cruzando la puerta principal, pasando junto al nuevo buzón que mostraba orgullosamente ambos nombres. Al final del camino de entrada, una placa brillaba bajo el sol. Parque de la Esperanza para cada niño olvidado. Fundado por Elías Calderón, inspirado por una valiente niña. Y aunque la prensa cubrió el evento, y los cheques generosos no tardaron en llegar, nada de eso tenía tanto peso como lo que ella le había dado en silencio. Una segunda oportunidad. Pero nada de eso se comparaba con la alegría más pura y transformadora. Escuchar la risa de una niña llenar el hogar que él no sabía que estaba vacío, hasta que ella llegó. Él y la niña, dibujando juntos en un cuaderno, rodeados de una paz que ya no se compra, sino que se construye con amor. Un solo acto de compasión puede reescribir 2 vidas, y encender la chispa de 1000 más. A veces, quienes menos tienen, son quienes más nos enseñan. Y cuando abrimos el corazón, descubrimos que los verdaderos cambios comienzan con pequeñas decisiones llenas de amor. Moraleja. No es el dinero ni el éxito lo que define quiénes somos, sino lo que somos capaces de hacer por otros cuando nadie nos está mirando. A veces, el corazón más generoso vive en quien menos tiene. Y en el acto de ayudar a alguien más, podemos encontrarnos a nosotros mismos. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario con lo que sentiste. ¿Qué habrías hecho tú si te encontraras con esta niña? Suscríbete para más historias que te inspiran, te emocionan y te recuerdan que aún hay humanidad en el mundo. Y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias con moraleja.
Porque un simple gesto puede cambiarlo todo.